Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos nuevamente a un espacio más, bienvenido nuevamente a tu programa de Enigmas con Manu Sataray. Y hoy traemos los relatos más escalofriantes que nos han mandado nuestros suscriptores, a los cuales quiero agradecer muchísimo por haber mandado sus relatos. Y hoy traemos unos muy peculiares, desde muñecas hasta fantasmas terroríficos, no te lo puedes perder. Empezamos con el primero, el caso de Laura. Laura, quien me mandó su mensaje, me escribió detalladamente que solamente guardaba el lugar de donde ella era. Entonces es algo muy privado, que no vamos a pasar su lugar, pero vamos a contar su historia. Ella nos dice que a la edad de 10 años, ella tuvo una muñeca muy bonita que le regalaron cuando ella realizó su primera comunión. Pues ella cuenta que dice que su madrina le regaló tal objeto porque a ella le gustaban muchísimo las muñecas, sin darse cuenta que algún día éstas se convertirían en las peores pesadillas. Pues Laura cuenta que el apego que tenía hacia la muñeca era tan grande que la tenía como si fuera esta a ser algo totalmente personal o una amiga muy imaginaria. Laura relata que dice que a donde ella iba con su muñeca. Si iba a casa de su abuelita, se la llevaba. Y decía que siempre de lo que comía, le daba a esta muñeca de comer. Ella dice que un día de pronto dejó de sentir esa atracción, ese gusto de jugar con las muñecas, por lo cual un día decide olvidarla en el closet de su casa, sin saber las consecuencias que ésta tendría. Pues ella platica que dice que un día a las 12 de la noche empezó a escuchar un llanto como de un bebé recién nacido y que la despertó. Ella dice que no sabía de dónde venía dicho llanto. Pues empezó a poner atención y se percató que ese llanto venía del closet, lo cual le extrañó porque no había algún muñeco electrónico que tuviera para que pasara esto. Al abrir el closet, se dio cuenta de una escena bastante terrorífica, pues se dio cuenta de que quien lloraba era la mismísima muñeca a la cual le había puesto de nombre Tiffany. Y esta muñeca lloraba a tal magnitud que decía que ella sentía que inclusive pedía que la cargara. Lo más entrañable fue que después de escuchar ese llanto y percatarse de la muñeca, escuchó dentro de ese mismo llanto una risa medio diabólica, lo cual traumaría a Laura casi de por vida. Pues ella dice que fue a correr con sus padres, a comentarles y decirle lo que había visto y lo que había escuchado. Sus padres, creyendo que era un juego, alguna alucinación, le dijeron que no tendría ningún problema y que no se preocupara, que no pasaba absolutamente nada, que todo había sido un sueño. Total que ella duerme y platica que el día siguiente empezó a dudar acerca de la muñeca, pues decía que Tiffany, en vez de darle esa forma de quererle traer alguna ternura, ahora le daba un miedo, porque decía que inclusive la mirada de la mismísima muñeca era ahora algo terrorífica. No era una mirada linda ni tranquila, sino que ella miraba una mirada muy profunda dentro de ella. Los acontecimientos y los hechos fueron pasando después, cuando se dieron cuenta
de que en la habitación de Laura había crayones fuera de lugar, había hojas que estaban rayadas constantemente. Pero un día se asustaron terriblemente cuando notaron que una de las lámparas estaba cortada, como si hubiera sido cortada curiosamente con algún objeto de algunas tijeras, que la mamá no daba alguna explicación, ni el papá. Tal punto empezó que la habitación empezó a ponerse bastante húmeda y fría, pues ella cuenta que las noches eran frías, especialmente en su habitación. Y un día escuchó que alguien le gritaba y que le decía: no me dejes aquí, sácame de aquí. E inclusive le dijo la palabra mamá. Al darse cuenta, quien se lo dijo era nada más y nada menos que aquella muñeca llamada Tiffany. De ahí su mamá cuenta que decidieron esta muñeca entregársela a un sacerdote, el cual le dijo que había sido tal vez algún tema de alguna posesión, o porque tal vez ella misma le había dado esa vida. Pues Laura, hasta el día de hoy, a quien le mando un saludo, dice que nunca deja y dejaría de sorprenderse por ese terrible hecho. Sin duda ha sido alguna de las historias más terroríficas que nos han mandado acerca de los temibles muñecos y muñecas poseídas. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones: Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos hace falta a todas y todos. Cuida y respeta los memoriales, pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Tu llamada es anónima. Este verano, en Coahuila, hay plan. Vive la ruta Vinos y Dinos hacia la montaña o hacia el desierto. Descubre los oasis de Cuatro Ciénegas. Disfruta los bosques de Arteaga y Musquis. Recorre 8 pueblos mágicos y sorpréndete con Saltillo, Torreón y Monclova, ciudades donde siempre hay algo que hacer. Naturaleza, cultura, historia y una gastronomía que te envuelve. Definitivamente, en Coahuila hay plan. Descubre más en coahuilasorprende.mx. Sorpréndete con Coahuila. Coahuila para adelante. Mira, al leer aprendemos que nuestras voces también cuentan. Comprender nos ayuda a entender, dialogar y participar. A convertir las ideas en acciones y en espacios para todas las personas. Entender la democracia es fortalecerla. Durante años, el INE ha construido un patrimonio editorial para todas las personas. El sello editorial INE promueve el conocimiento y la reflexión. El futuro se escribe con tu participación. INE. Conoce tus derechos. ¿La vida es un derecho? Sí, y es esencial para el disfrute de los demás derechos humanos. Todas las personas, sin distinción alguna, tenemos derecho a que nuestra vida sea respetada, protegida y preservada. ¿Qué implica esto? La obligación del Estado mexicano de generar las condiciones necesarias para respetar y proteger la vida de todas y todos y limitar el actuar de las personas para que ninguna pueda privar de la vida a otra. Vivir con dignidad y respeto es tu derecho. La CNDH lo protege. Llama al 800-715-2000. Defendemos al pueblo.
Hay jóvenes que nacieron para hacer cosas gigantes, con su talento, sus ideas, su esfuerzo, con acciones que mejoran comunidades e inspiran a los demás. Si tu historia está dejando huella, es momento de compartirla. Participa en el Premio Estatal de la Juventud 2026. Jóvenes Gigantes. Regístrate antes del 7 de agosto. Escanea el código QR o ingresa a jovenesgigantes.sIdscoahuila.gov.mx. Coahuila y los jóvenes para adelante, a pasos de gigante. Nuestro siguiente caso es dado por un hombre llamado Raúl, de aquí de la ciudad de Torreón, la cual me pidió que no dijera el nombre del panteón en el cual trabaja. Pues la historia que vamos a escuchar es bastante escalofriante y bastante temida. Él dice que trabajaba como guardia en uno de los panteones más importantes de la ciudad de Torreón, y que un día, haciendo un rondín por escuchaba que alguien en las noches caminaba, a tal punto que él decidió, pensando que tal vez alguna persona que se quería meter para profanar algún cadáver estaría intentándolo, para lo cual Raúl dice que empezó a tomar lugares nocturnos de vigilancia para darse cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Pues un día dice que estaba en la caseta del panteón cuando de pronto miró que entró un hombre, y que este hombre llevaba un sombrero muy peculiar, a lo cual le pareció muy extraño cómo había entrado sin haber pedido permiso, o si alguien se había brincado. Él instantáneamente, Raúl, empieza a seguirlo hasta que llegó a una de las tumbas más antiguas de este panteón. No miró nada, con su linterna alusó por todas las lápidas sin encontrar absolutamente nada. Pero el siguiente acontecimiento sería el más terrorífico. Cuando Raúl decide viajar nuevamente a su lugar de caseta, empezó a escuchar unos gritos muy aterradores de desesperación y de angustia de alguien quien gritaba y quien decía que lo ayudaran. Cuando fue Raúl a darse cuenta, se dio que era una tumba muy antigua de donde salía la voz, y alguien le gritaba: Raúl, ayúdame por favor, estoy atrapado. Él, al darse cuenta, le dijo: ¿quién eres? Soy yo, es que estoy enterrado por equivocación. Al darse cuenta, la tumba tenía que ese cuerpo había sido enterrado en el año de 1940, para lo cual le dijo: no es posible, la tumba no tiene una parte excavada y no hay lugar y manera de donde puedas estar hablando. Para lo cual empezó a escuchar en el mismo instante una voz totalmente macabra, diciéndole: pues aquí estoy y te esperaré, y ojalá algún día alguien venga y me saque de este panteón. Una historia que dice que es lo más sorprendente y lo más terrorífico que le pasó, pues dice que le pasó a las 2 de la mañana, convirtiéndose en algo realmente terrorífico. Es sin duda una de las historias más escalofriantes de alguien quien nos ha contado acerca de un evento de algún panteón. La siguiente historia es relatada por una persona llamada Camila, de la ciudad de León, Guanajuato. Pues el Día de Muertos
Es un día de tradición, es un día de gran festividad para nosotros los mexicanos. Pero también ese día se cuenta que los muertos regresan del más allá. Pues vamos con este caso tan impresionante de Camila. Ella nos cuenta que dice que en la madrugada del 1 de noviembre ella escuchaba que alguien pasaba muy cerca de su casa, a lo cual ella siempre tenía esta idea de siempre estar mirando por la ventana en las madrugadas. Un día exactamente dijo: me voy a asomar en la madrugada del día 2 de Muertos para ver si se me aparece algo. Ella dice que lo dijo jugando y tal vez retando, tal vez queriendo conocer o tal vez queriendo a ver si existía algo más. Pues siendo la madrugada del 2 de noviembre, ella dice que para esto corría el año 2004, la noche se sentía bastante fría y se estuvo en la ventana visualizando. Cuando de pronto dice que una neblina extraña empezó a poner la calle y esta neblina se miraba como si fuera un humo, dice que muy parecido al de una discoteca. Ella estaba en su mecedora y dice que lo más extraño fue que la temperatura empezó a bajar en segundos, algo que no era muy usual porque empezó a sentir un escalofrío. Camila dice que al voltear a la derecha miró unas luces como de antorchas, veladoras y velas, pues estaba contemplando nada más y nada menos una marcha de alguien quien estaba festejando el Día de Muertos. Entonces dice que cuando pasa esta caravana, era muy bonita, de trajes muy exóticos, personas bailando. Lo más extraño es que dice que las personas parecían que sus rostros tenían una sola meta, solamente mirando hacia un lado, sin voltear a otro lado y sin ninguna expresión. El color de la piel era un tono amarillo, a casi muy pálido, algo que a ella le extrañó muchísimo. Cuando de pronto llegó una anciana y le dice: hola hija, ¿cómo estás? Te vengo a dejar este pequeño obsequio. Quisiera que me lo guardaras y volveremos a pasar el 5 de noviembre, en donde quiero que me lo entregues nuevamente. Solo si te voy a pedir algo, que por favor no lo vayas a abrir. Le dijo: claro que sí, sin ningún problema. Y ella lo guardó y se le hizo muy extraño que al terminar esta caravana, la neblina empezó a disminuir extrañamente y la temperatura regresó a la normalidad. Lo que dice ella es que cuando esta caravana pasó, de pronto el silencio se sintió total, pues no se sentía ni se escuchaba ningún ruido en el exterior. Al día siguiente, en la mañana del 2 de noviembre, Camila, por la curiosidad de lo que había pasado, decidió abrir esa caja que esa anciana le había dejado. Al abrirla, se llevó la sorpresa que era una caja muy peculiar de unas cenizas de un cuerpo. Pero lo más extraño es que dentro de ella estaba la fotografía de la mismísima anciana que se la entregó. Ella de pronto empezó a sentir pánico, miedo, pero también una duda, porque empezó a decir: tal vez es alguien quien me quiere jugar una broma.
empezó a platicar con las amigas y le dijeron que tal vez no podía haber sido una broma, que esto tal vez era real. Se llegó el dichoso 5 de noviembre, una fecha que para muchos no saben, es una fecha muy importante porque se dice que el 5 de noviembre se pueden invocar no solamente muertos, sino también demonios. ¿Pero será acaso que esto es real? Pues ella, ya con un pánico, esperó la marcha y pasaron las 2 de la mañana, no pasó absolutamente nada. Pero cuando el reloj dio exactamente las 3 de la mañana, empezaría esa bruma, esa neblina, nuevamente a funcionar. Se empezó a sentir ese frío y se empezó a sentir ese escalofrío. Pero ahora era muy diferente, porque en la otra Camila relata que no existía ningún sonido, y en esta decía que todos los perros de los vecinos empezaban a maullar tan fuerte que la gente empezó a asustarse, pero nadie decidió asomarse y nadie decidió salir, porque decían que los aullidos de los perros era tan terrorífico que causaban un temor. Al llegar a esta caravana, inmediatamente Camila se percató que el olor era muy putrefacto. Ya no olía esas flores que a un principio olió, ni esos aromas dulces. Era un olor fétido y muy ácido. Cuando de pronto, al ver esta anciana que ve que llega a acercarse para que le entregara la caja, al momento de esto ella decide, Camila, no voltearla a verla a los ojos, por miedo a no ver qué es lo que era. Pues al no hacerlo, le dice, hija, gracias por cuidarme esta caja. Si quieres, dentro de un año, en el mismo día 2 de Muertos, te la vuelvo a prestar. Para lo cual Camila solamente le dijo, no señora, sin voltearla a ver a los ojos. Pero al darse cuenta que al ver su mentón, este ya no era de piel, era totalmente de hueso. Para lo cual, al entregarlo, dice Camila que sintió que poco a poco se fue desvaneciendo a tal punto en que quedó desmayada. Cuando ella regresa en sí, decide meterse a su casa y quedarse con esta historia paranormal dentro de su vida. Pues realmente algo sucedió totalmente. Ella dice que de pronto se le quitó el miedo y las ganas de salir durante las noches, porque decía que ya no tenía miedo, que ahora lo que tenía era un pánico total. Sin duda, una de las grandes historias de Camila, a quien le agradezco muchísimo por habernos contado esta historia. Vamos con la historia de Polo. Polo me manda esta historia. Me dice que solamente quiere que se quede este nombre como Polo, sin quedarse sus apellidos, porque quiere mantenerse en el anonimato, lo cual se respeta bastante. Y esta historia que me trae dice que pasó exactamente en el año 2000. Pues él relata que es de aquí de la ciudad de Torreón, Coahuila, y que él trabajaba en una fábrica muy reconocida de la ciudad. Él decía que no vivía tan lejos de ella, por lo cual no tomaba el transporte, y su transporte era su propia bicicleta. Él dice que donde está ubicada la carretera a Mieleras, todos los días transitaba por ahí, pero principalmente en la madrugada, cuando él salía de trabajar. Pues Polo platicaba que se burlaba siempre de las personas
que creían en los eventos paranormales, sin saber que a él le pasaría uno de los eventos más terroríficos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estos eventos terroríficos que están pasando aquí? Él relata que dice que al salir de su trabajo, como normalmente salía aproximadamente a la 1:40, decide irse en su bicicleta a su casa y que de pronto se encontraría cerca de una fábrica que estaba abandonada. Y llegó y le gritó adentro de esta fábrica: si existe un muerto o un fantasma, quiero que te manifiestes y quiero que te reveles, porque yo no creo y jamás voy a creer. Los días pasaron y un día notó una curiosidad muy extraña, pues al pasar por esta fábrica, de pronto miró que estaba un hombre fumando allí y que le gritó: amigo, ven. Cuando se regresa Polo, le dice: sí, dígame. Oye, disculpa, yo trabajo aquí en esta fábrica y te miré que el otro día llegaste y gritaste algo que me extrañó muchísimo. Para lo cual Polo le dijo: pero esta fábrica está abandonada, ¿cómo es que usted trabaja aquí? Le dice: no, es que es lo que tú no sabes. Dentro de esta fábrica, adentro están unas oficinas, y dentro de estas oficinas está un pequeño lugar donde yo tengo una computadora y ahí juego y está un perro conmigo. Y si un día tú quieres platicar acerca de fantasmas para que creas en ellos, yo te invito a que vayas. Para lo cual a Polo le pareció demasiado extraño, pero no dudó en tomarle la palabra, pues los siguientes días que pasaba se le hizo muy común ver a este hombre fuera de esa fábrica. Para lo cual un día aceptaría la invitación sin saber las terribles consecuencias que éste llevaría. Pues dice que relata tal los hechos que, como el hombre le platicó, todo era muy real. En el centro había una pequeña oficina y en esa oficina estaba un escritorio donde solo faltaba la computadora que él le había comentado, pero decía que estaba ahí ese hombre y que estaba con él un perro muy carismático, pero que a la vez daba miedo, un perro negro, y que le dijo: ven, vamos a jugar una partida de cartas. Dice que este hombre empezó a fumar y empezaron a jugar, pero Polo empezó a notar cosas muy extrañas. Decía que la temperatura era muy brusca y que aparte empezó a sentir de pronto un nerviosismo muy inusual. Al darse cuenta, se fijó que este hombre, el cigarro, no se terminaba. Pero ¿cuál va a ver su punto? Que el hombre le dice: es real que no crees en fantasmas. Al darse cuenta y al ver los pies de este hombre, pues al darse cuenta, Polo se percató de algo que sería totalmente escalofriante. Al voltear a ver los pies de este hombre, se dio cuenta que tenía pies nada más y nada menos que de perro. Cuando volteó a verlo hacia su rostro, ya no era esa misma cara de ese hombre, sino que estaba convertido en un animal como si fuera un nahual. Empezó a burlarse tan terroríficamente que este hombre decide salir corriendo e huir del lugar y tomar su bicicleta, que dice que fue y ha sido una de las mayores y peores experiencias paranormales que ha tenido en su vida. Sin duda alguna, los casos que hemos traído hoy han sido bastante escalofriantes, desde muñecas hasta fantasmas de días de muertos, así como personas convertidas en animales. Sin duda alguna,
Gracias, agradezco muchísimo. Y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio donde te esperaré para contarte más historias y experiencias terroríficas. Ha sido un placer estar conmigo esta noche en Enigmas con Manu Sataray, una producción para Aquiles Pámanes. Gracias. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. ¿Tienes a un familiar desaparecido no localizado? En el Centro Regional de Identificación Humana podemos ayudarte. No necesitas tener una denuncia, solo una muestra de ADN y esperanza. Todo lo que compartas será confidencial. Ya logramos más de 140 identificaciones, pero aún hay muchas familias esperando. Compártenos tu muestra de ADN. El proceso es completamente gratuito. Haz tu cita por WhatsApp al 844-281-7035. O entra en crih.gov.mx, Estado de Coahuila. ¿Sabías que en el Instituto Electoral de Coahuila trabajamos para prevenir la violencia política contra las mujeres? Y también para evitar la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Por eso contamos con un punto violeta, para resguardo y atención a mujeres. Y promovemos acciones como las redes de candidatas, de mujeres electas y de funcionarias de comités electorales. Además, implementamos cuotas y espacios para las poblaciones LGBTIQA+, garantizando su participación en una democracia cada vez más sólida. En el IEC promovemos igualdad para todas las personas. Instituto Electoral de Coahuila. Alto, no caigas en fuera del lugar. Mientras millones celebran, hay quienes rompen las reglas. La trata de personas en eventos masivos es una realidad. Son captadas con fines de explotación. El silencio no es parte del juego. Denuncia. ¿Cuidarnos? Es una responsabilidad compartida. En la CNDH te orientamos. Llama al 800-715-2000. Defendemos al pueblo. Yo soy el dengue y te estoy esperando. Esperando a que dejes agua estancada en tu patio, a que no tapes tu tinaco y olvides voltear esas cubetas. No necesito mucho, solo un poco de agua y tu descuido. Ahí me reproduzco y después entro a tu casa. Puedo provocar fiebre alta, dolor intenso y complicaciones graves. No dejes que el dengue se reproduzca. Lava, tapa, voltea. Elimina cualquier criadero y cuando pase la brigada de fumigación, abre puertas y ventanas. El dengue es cosa seria. Coahuila para adelante. Si te amenazan para que abandones tu candidatura, o recibes menos recursos por ser mujer, si cuestionan tus capacidades para ejercer un cargo, esto es violencia política contra las mujeres en razón de género y frena la democracia. Si eres víctima o testigo, denuncia ante la FICEL. El INE puede orientarte y acompañarte. INE.